están? Esto es Justicia en Primera Persona, en vivo de la Ciudad de La Plata. Son las 10:05. Doctor Russo, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy bien, Martín. ¿Vos? ¿Cómo estás, ¿Todo Quique? bien? Todo bien. Está empatando, ¿no? Gimnasia con tu equipo. No Con mi decimos, equipo... pero no decimos de qué equipo sos. ¿O sí? Sí, yo no Sí. soy periodista Ah, vos no deportivo. tenés. Viste que Sí, los yo periodistas también. deportivos no dicen, ¿no? Yo también. Yo soy de Racing. Soy de Racing. ¿Qué va a hacer? Viste que los periodistas deportivos no dicen y se sabe mucho después. Estuve Y viendo. a veces hasta versean. Sí. Macaya Márquez, entonces mandan, viste, manda fruta, como se dice en periodismo, entonces se dice que el famoso de los rumores, no, Sí. y en general siempre es de chacarita, ¿no? De Claro, o de equipos de sacachispas. otra categoría, ¿no? De Exactamente, paseo. es así. Sí. Pero yo no soy periodista Estuve deportivo, así que viendo parte del partido, como bien me parece que van a ir a penales, parece, porque la cancha parece está parece. más para jugar al waterpolo que para jugar al fútbol. Son hinchadas amigas y nunca supe por qué. Mejor que sigan siendo, no cuestiono, no digo que dejen de serlo la Racing y la Gimnasia, Creo- pero no sé. Usted sabrá. Me parece que sí, tengo. Usted que es pincha raza Sí, debe saber, ¿no? tengo una teoría, pero no la quiero Bien. esbozar para Bien. no sufrir ningún atentado. Perfecto, entonces guardamos Y el vamos a saber. terminar con este tema porque Mendinueta, que es especialista en deporte, ya va a echar la bronca, porque venimos hablando de Claro, deporte. directamente. Quique, vi una parte de la marcha de Ni Una Menos en Buenos Aires, pero vi en general hoy, durante todo el día, mujeres de negro, hombres de negro en muchos casos, el paro de 1 a 2 de la tarde, primer caso que yo recuerde, Sí. de paro femenino, digo, paro sectorial cortado entre hombres y mujeres, digo, no es que los hombres no podían Sí, tal cual. hacerlo, pero digo, sí hubo muchas veces manifestaciones y paros con reivindicaciones que tenían que ver con la igualdad de la mujer, bueno, con el voto femenino, con el derecho a estudiar de las mujeres en las viejas épocas. Alicia Mordó de Justo, primera médica, no es que llegó solamente porque era inteligente, sino por un tema de lucha individual y social. Digo, el Ni Una Menos ya viene siendo fuerte. A mí me parece, no sé qué te parece a vos, que si uno lo compara con otros fenómenos, por ejemplo, Bloomberg 2004, no digo solo el propio Bloomberg con la terrible muerte de su hijo asesinado, de Axel Bloomberg, sino el fenómeno en general, me parece que esto tiene una construcción previa muy diversa. Cada uno pone en la consigna Ni Una Menos ideas distintas, experiencias distintas, conocimientos distintos, tradiciones políticas y personales diferentes, pero viene habiendo hay construcción, hay debate y hay un consenso, me parece a mí, no sé cómo lo ves vos, a una cosa de la que nos hablaba Mario Coriolano en la radio el jueves pasado, que es que acá hay un objetivo, aunque no esté expresado como política criminal, acá hay un objetivo que es la eliminación de la violencia, por supuesto, Sí. como ideal, la eliminación sobre todo de la eliminación, o sea, de la liquidación física de las mujeres, pero además de todo, Y después de la cualquier tipo, reducción de la violencia. de cualquier tipo de violencia. Exactamente, la reducción de la violencia, que es un objetivo social y es un objetivo de política criminal, aunque no haya sido expresado así durante el Sí, a día. largo plazo, Ujú. que es lo bueno, porque es una marcha que no se pide hoy ya que se Claro, modifique una ley. exactamente. No, las leyes ya están, Sí. el tema de la violencia de género se incorporó al Código Ujú. Penal, pero lo que se pide es que se comience a pensar distinto, me parece que eso es lo importante. Sí, hay una, aunque tampoco siempre haya sido dicho así, pero por lo menos mi conceptualización de esto, hay un subrayado en lo preventivo en esto. Claro. Lo cual no implica no condenar el caso más terrible de estos días, que es el de Lucía Suárez, la chiquita de 16 años que fue asesinada y asesinada de manera horrible, pero en ese orden, Tremendo, digo, sí, lo primero es el asesinato, que es una forma de apropiación de la vida al estilo de la esclavitud, ¿no es cierto? Es una cosa, y con las cosas el dueño hace lo que sea. Se sintieron dueños de alguien y la convirtieron en cosa y la mataron. tremendo. Así que bueno, hoy Invitados de hoy, vamos a estar desarrollando temática de violencia de género. Estamos con la fiscal de casación Daniela Bersi, que ujú, bueno, tuvo un caso que tuvo repercusión en los medios de una mujer que había sido condenada a 10 años de prisión por la tentativa de homicidio de su bebé. En ese juicio fue condenado el marido a 14 años. Esto fue revisado en casación y se determinó que esta mujer fue víctima también de violencia de género y fue absuelta. Vamos a estar desarrollando ese en es este el programa bloque que viene. el bloque que viene. Bien, corte y el bloque que viene con la fiscal Bersi. Y en el bloque la fiscal Daniela Bersi con nosotros, de casación.
Gracias por estar acá, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, doctora. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación al programa. ¿El negro es habitual o el negro es por el negro de hoy? Hoy es especialmente por la convocatoria de Ni Una Menos y el negro, pero bueno, en mi caso es un poco habitual, pero hoy especialmente todo de Pero hoy negro. es especial, digo, Sí, fue sí, un claro. especial cuidado vestir de negro Sí, hoy. sí, sobre todo, sí, sí, hoy fue un especial cuidado y además era realmente impactante, no Sí, por solo, eso. sí, 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 ver a las cientos de miles de mujeres y hombres, como usted mencionó al principio, también vestidos de negro, esto fue realmente conmovedor. La marcha fue de una convocatoria amplísima, tanto en la ciudad de La Plata, que Sí. nosotros veníamos charlando en que no sé si no fue mayor incluso que la del 3 de junio. Las dos con lluvia, ¿no? Sí. Y la lluvia no nos detiene. Y lluvia de hoy fuerte, sí. Y hoy fuerte, Sí. fuerte y Y persistente, persiste. digamos, sí, sí, sí. Pero era muy fuerte todas esas mujeres de negro y hombres caminando, pidiendo por esto que también ustedes mencionaron, eh, tener una política criminal que atienda las cuestiones de violencia de género, las cuestiones de género como cuestiones importantes y fundamentales para erradicar la violencia. Usted decía hoy... Perdón Sí, la interrupción, digo, sí. yo no lo quiero decir técnicamente y además no soy abogado, pero me parece sencillo, digo, política criminal es el Estado, o la sociedad en todo caso, eligen cuáles son los delitos más importantes para el Estado y la sociedad, ¿no es cierto? Y de qué manera los combaten y cómo concentran recursos de todo tipo. Simbólicos, materiales, herramientas, presupuesto, énfasis, educación, prevención, etcétera, etcétera. Esto me parece que lo último que estás mencionando, ya pasé de usted a No hay tutear, problema. Acá en general nos tuteamos. es lo importante. Pensar en una política desde el Estado en donde se trabaje en prevención, digamos, y en visibilizar la cuestión Sí. de la violencia contra la mujer. Ese alguien muerto era una mujer en el caso de Lucía y así, digamos, tenemos un homicidio o un femicidio, digamos, para empezar a utilizar los términos, cada 28 horas. Cada 28 horas están muriendo. Esto pasó en octubre, llevamos una muerte de una mujer cada 28 horas. Y no es una muerte cualquiera, es una muerte de una mujer en un contexto de violencia de género o por ser mujer. Digo, esto O sea, es la muerte de una mujer en cuanto tal, digo, por su exactamente. característica de mujer, no de Por ser humano solamente, digamos. claro, Sí. básicamente esto Es de ser humano y mujer específicamente. exactamente. Y esto, la importancia, digamos, lo vimos con el caso Bejarano, No importa, sí, bueno, sí. salió, creo que Sí, en algunos medios en salió. algunos medios salió En el día no optamos por no revelar no, la que es identidad, lo correcto porque incluso. hay un menor que Ah, también fue víctima de toda Sí, esta claro, historia sí, claro. y lo protegemos. sí. Entonces lo damos sin nombre. El caso, sí, tremendo, ¿no? Yo recuerdo, chiquito fue llevado al hospital por el padre. Sí. Y el clásico se me cayó de la cuna y bueno, empiezan a investigar y tenía signos de maltrato ¿Y infantil, chiquito de cuánto, heridas, Quique? tenía 14 meses. 14 Sí, meses. Va, tiene, ahora no un sé, poquito más grande por el claro, tiempo transcurrido. claro, ahora tiene, claro, esto es del 2014. Sí, 2014. Bueno, Sí. chiquito tiene 4 o 5 años ahora. Un detalle que iba a acotar, Sí, hay Sí. 1.500 niños que se han quedado sin madre, digamos, en este último tiempo porque son madres asesinadas. Siempre que hay una situación de violencia de género hay niños, esto también a veces no lo decimos Sí. y es fundamental, niños y niñas, ¿sí? Que son consecuencia de esa violencia de género, porque es una cifra de las famosas cifras negras que quedan ocultas, digo, cuando se mata una madre quedan 2, 3, 4 chiquitos en absoluto desamparo, ¿no? O en algunos casos, digamos, algunos casos incluso bastante perversos en donde quedan a cuidado de esos padres, digamos, que han asesinado a sus madres. Esto, ahí la perspectiva de género en la justicia, yo quería, algo que veníamos charlando un poco previo con usted, doctor, era la importancia de los medios de comunicación en la visibilización de estas situaciones y de la violencia de género. Una nota como la que usted publicó, sacó y escribió en el diario El Día clara, digamos, respetando los parámetros digamos, necesarios, como no dar los apellidos, como tener perspectiva de género, es fundamental.
Es importantísimo. Hoy dábamos en la clase hoy yo soy docente de la Facultad de Derecho de la Comunicación, en la Facultad de Periodismo, y hablábamos de eso, digamos, la importancia de periodistas formados con perspectiva de género. Es un cambio necesario y un cambio fundamental porque tienen un rol primordial en la sociedad. Entonces, bueno, esto me parecía que había que destacarlo. Bueno, le agradezco, doctora. En este caso fueron llevados a juicio los dos. El hombre fue condenado a 14 años y ella a 10. Se caratuló el hecho como tentativa de homicidio calificado por el vínculo. Se revisa en casación y se entiende que la mujer en realidad había sido víctima también de violencia de género y por parte del marido y es absuelta. Más o menos es una breve síntesis perfecta, para sí. ubicar al televidente en el tema que estamos hablando. Yo voy a rescatar aquí dos nombres fundamentales en este fallo, que son el doctor Claudio Bernard, en la primera instancia, en un voto, si bien... Claro, votó en minoría ahí. Exactamente, pero él pone, él es el que nos marca un primer camino en donde habla del contexto de violencia de género que sufría esta mujer, víctima, en donde había sido, digamos, producto de ese niño, había sido producto de una violación, de un abuso sexual de esta persona, que se la había traído casi secuestrada, ella estaba en una ciudad que no sabía en qué ciudad estaba, encerrada, él se llevaba el celular cada vez que salía de la casa, hacía 2 meses que había llegado para cuando sucedió el hecho, digo, para entender un poco el contexto de violencia de género, que Sí. obviamente golpeada, maltratada, etcétera, etcétera, digamos. El doctor Bernard pone esto, lo dice en su sentencia, y nosotros desde la Fiscalía de Casación, también voy a mencionar el trabajo del Observatorio de Violencia de Género, presentado como amicus curiae de la Comisión Provincial de la Memoria, también de la Defensoría de Casación. En el otro bloque va a haber un compañero, digamos, que integra la Defensoría de Casación. En este caso, la Fiscalía, a mi cargo, digamos, como representante fiscal, no a mi cargo, digamos, en casación, tomamos la decisión de pedir la absolución y marcamos claramente digamos, este contexto de violencia de género y además algo que es interesante y sumamente importante decir, que es la interculturalidad como un hecho fundamental y que suma cuestiones. El doctor Cohen, que es el primer voto, el doctor Mario Cohen, que es el primer voto en casación, digamos, recepta toda esta circunstancia y vota en consecuencia, y luego el doctor Natielo adhiere y comparte lo dicho por el doctor Cohen. Me parece que son dos nombres de dos jueces varones, en este caso, comprometidos con una perspectiva de género, y es fundamental entender que en la lucha por los derechos humanos de las mujeres estamos todos, mujeres y varones, ¿sí? ¿Por qué pediste la absolución? ¿Por qué pedir la absolución? Sí. Además de la convicción Sí. personal, digamos, de que estamos en un contexto de género, ¿A cuál? porque no era una tentativa de homicidio y no era, bueno, una cuestión técnica, en el alegato el fiscal sostiene que es un abandono de persona agravado por el vínculo, y esto para mí es un error completamente de tipo, entonces ahí pedimos la absolución. Me pareció hasta... mucho más importante pedir la absolución, que no es vinculante para los jueces, que desistir de la acción, ¿sí? Porque además el desistimiento de la acción es así como simple. Si desisto de la acción no doy opción a los jueces, no tienen ninguna posibilidad. Pero Es como por default. Y acá, o sea, Exactamente. una cosa es Y pasiva y otra es activa. Claro, y además Vos decidiste tomar una posición activa. Exactamente. Que porque, se notara. ¿Cómo? Que se notara, claramente. Bien. ¿Por qué quisiste que se notara? Bueno, porque me parece que marcar una línea a nivel, la casación de la provincia de Buenos Aires, el Tribunal de Casación, marcan lo que es materia penal, digamos, una línea. El máximo tribunal que competencia. Exactamente, exactamente. Entonces, como tener un fallo en donde se destaca la violencia, y además con un compromiso de jueces, que yo pido y digo cosas, después son los jueces los que dictaminan, pero la absolución me permitía, esgrimir todos los argumentos que queríamos esgrimir. Por eso la absolución. En algunos otros casos he desistido de la acción. Yanina González, por ejemplo, un caso también bastante paradigmático. Ahí también tenían que tratar disculpe que No, por favor. después seguimos con el caso. Sí. También hubo un recurso para el imputado por parte de la defensa particular. Y también se tuvo otro criterio en cuanto al encuadre, porque dejó de ser una tentativa de homicidio, si no hubo intención de matar, pero sí lesiones gravísimas, porque este chiquito tiene secuelas hoy en día. Exactamente. En realidad se habla de un desistimiento voluntario, más que de que no hubo una intención. Eso es como una
sutileza técnica interesante para mencionarla. Y sí, los jueces entendieron que había desistido voluntariamente y entonces ahí cambian y digamos la calificación, también digamos, esto es, y le bajan unos meses Sí, 4 meses. 4 meses, Sí, había sido a 14, sí. le bajan 4 meses de pena. Hoy prefiero pararme en el otro tema. Exactamente, en lo importante del reconocimiento de Belén do Pará como digamos, un instrumento internacional que si bien no tiene jerarquía constitucional, pero que sí debe ser utilizado a la hora de la interpretación de las sentencias. Esto es fundamental decirlo. Muchas veces... Para ser didáctico con todo el mundo, inclusive con nosotros, ¿qué es Belén do Pará? Belén do Pará Belén do Pará yo diría que es algo maravilloso que tenemos, una herramienta maravillosa que tenemos las mujeres y los hombres para poder darle perspectiva de género a las interpretaciones de los casos. Es un tratado internacional, pero no tiene jerarquía constitucional como sí lo tienen otros 12 o 13 tratados internacionales que fueron incorporados en el año 94, cuando se realiza la reforma en la Constitución. Nuestro artículo 75, inciso 22, incorpora en ese momento tratados internacionales con jerarquía constitucional. Esto nos permite ver una constitución nacional con 10 tratados internacionales. Esto fue una vieja discusión y seguramente algún jurista va a tener ganas de discutir conmigo esto, pero yo hoy creo que tenemos que ver a nuestra Constitución con las declaraciones de derechos y garantías y en esa Constitución nacional estos 10 tratados internacionales que incorporados exactamente, con jerarquía y en ellos se da. A pesar del 75, inciso 22. Con el 75, claro, inciso 22, claro, que nos dice estos tratados internacionales aprobados con una... ¿Qué dice Belén do Pará? Belén do Pará dice muchas cuestiones, pero básicamente, bueno, nos plantea este derecho a las mujeres a tener un juicio justo, ¿sí? Además de perspectiva de género, nos define género, pero en esto de tener un juicio justo, digamos, ahí también hago hincapié a otro tema que también lleva mucha discusión. ¿De qué año es Belén do Pará? Más o menos. Los otros días se cumplieron los 30, ¿puede ser? 30. Creo que se cumplieron los 30 años, no quiero errarle... sé que fue el cumpleaños de Belén do Pará. Yo no lo sé, pero supongamos que sea... Yo sí lo sé, pero se me escapó. No importa, eso pasa. Sí, no importa. Supongamos que son 30. Pero viste que te pasa que decís 30 y empezás a... No importa, supongamos, hipótesis, supongamos que son 30. Sí. Digo, no son 150 claramente. Ah, no. Bien, ok, son 30. Lamentablemente no son 150. No, por eso era la pregunta justamente. Sí. Por eso era la pregunta. Digo, ¿hay necesidad de un tratado para un juicio justo para las mujeres? Por algo pasa eso, digo, si no... Eso es lo que nosotras decimos sistemáticamente. Evidentemente, vos pensá que el hombre nos define lo humano. A ver, cuando uno habla de la Convención de los Derechos, habla de la Convención de los Derechos del Hombre. Sí. Y eso como definición de lo humano. Sí. ¿Sí? ¿No? Y a partir de ahí un montón de situaciones en donde los derechos están entendidos, digamos, el genérico es hombre. Entonces cuando uno ve esto, empieza a entender la necesidad de un montón de normativas que parecieran obvias, ¿sí? A la luz de algunas circunstancias y no lo son. ¿Sí? Y no lo son. Digamos, evidentemente es necesario... CEDAW, es necesario Belén do Pará, es necesaria una ley nacional, es necesaria una ley provincial de violencia de género, por supuesto ha sido necesaria una ley de matrimonio igualitario y una ley de identidad de género superadora a, digamos, los países conocidos y llamados de primer mundo. Nosotros tenemos una ley de identidad, esto me parece también interesante mecharlo como cuestión en esto de informar. En la medida que los derechos se conocen, se ejercen, esto no lo podemos olvidar, y hoy no se sabe porque uno dice, a ver, la ley de identidad solo es la percepción, la autopercepción que uno tenga de su género, no hace falta ninguna cuestión, y esto, digamos, es normativo, es una ley, y sin embargo no es de aplicación constante. Yo cuando hablé de Belén do Pará y de juicio justo quería, estamos ahí como yendo y viniendo con los temas. Está muy bien. Quería decir algo que vengo diciendo y con lo cual venimos discutiendo, que es la no implementación de la suspensión de juicio a prueba en los casos de violencia de género. ¿Sí?
hoy Góngora fue un primer caso. Yo siempre digo, la casación de la provincia de Buenos Aires ya tenía fallos en donde no permitía la suspensión de juicio a prueba para los casos de violencia de género, y hoy se ha empezado como un poco a discutir eso, a rever esta situación, y a mí en lo personal y en las posturas, digamos, de perspectiva de género, no me gusta. ¿Por qué? Porque la suspensión, digamos, los ejemplos que se ponen para no dar, digamos, porque la suspensión de juicio, atendamos la cuestión particular, ¿sí? Dicen, digamos, empiezan a decir los colegas cuando quieren que se dé suspensión de juicio a prueba. Entonces yo lo primero que digo es, una mujer víctima, y vamos a decir mujer porque el 99,99 de los casos de violencia son de mujeres, porque también tenés el que te dice, Sí, pero sí. si los hombres sufren violencia de género, 0,001%, ¿sí? Entonces, en los casos de violencia de género, violencia contra la mujer, una mujer sistemáticamente violentada, desde lo psicológico, desde lo físico, desde lo económico, no está en una igualdad, ¿sí?, de posición que el victimario. Esto es claramente así. Entonces, si vamos a suspender este juicio a prueba, vamos a intentar que este señor, con algún mínimo de trabajo, cada juez verá qué hace, y con esto en 2 años o 3 quede exento de culpa y causa, digamos, Sí, aparte sin antecedentes, como si no sin hubiera existido la antecedentes. causa. Digamos, lo que me marca es a mí en una imposibilidad de que esa mujer elija libremente, digamos, si quiere esta suspensión de juicio a prueba. Sí. Digamos, me parece que hay que, si vamos a trabajar con esa mujer muy seriamente, con tratamiento, etcétera, etcétera, y vemos que está absolutamente empoderada en el sentido de que puede elegir libremente, Sí. ahí podría llegar a pensar la opción, pero hoy no tenemos estas herramientas. Entonces me parecía interesante marcar el para marcar el tema del juicio justo y de la no suspensión de juicio a prueba en los casos de violencia Bueno, de decir género. discúlpame, que sea Dale, dale. consultada la víctima para la aplicación o no de la probation en Es estos casos. exactamente fundamental, y esa consulta además, yo estoy directamente de una postura casi abolicionista, digo yo, en la suspensión de juicio a prueba, no la quiero para ningún caso de violencia de género. No, para ningún caso de violencia de género. Bueno, digamos que es fiscal, ¿no? La doctora. Pero bueno, desde la fiscalía es bastante Claro, complejo tener esta postura, como pedir absoluciones, porque digamos, a mí el Estado me paga el sueldo básicamente para acusar, o nos Sí. paga a los Sí, sí, fiscales, hubo por favor, hace para no hacerlo poco personalizado. un fallo de la Corte con respecto a la probation para los delitos culposos, por este debate Eso que hay. fue desde la Fiscalía de Casación, Bien. digamos, quien eleva los juicios a la Corte y quien hace los recursos es el doctor Altuve, el fiscal general de Claro, Casación. porque había un Así que me siento muy plenario, orgullosa de había un plenario de esa la Corte, resolución. un Sí, plenario de casación que permitía la aplicación, Sí, porque ahí se discute cuando hay penas aparte de de inhabilitación. inhabilitación. Ujú. Bueno, la Corte dio vuelta a Dio vuelta estas. a eso en un recurso que interpusimos, nos están queriendo muchísimo. Y bueno, No, pero es es así. un La recurso, dinámica es del así la derecho. dinámica y lo hace sumamente interesante. ¿Qué hay en los casos que viste? Digo, si es que para vos hay, porque yo ya estoy presuponiendo una respuesta de que sí, obviamente, en el sentido de que sí. ¿Qué lógica hay detrás de la violencia contra la mujer? Digo, yo supongo que hay una lógica individual de casos y que puede haber una lógica social o institucional. Pero que hay Lógica una del lógica. hombre, Sí, pero yo creo que hay una lógica, lo dijiste obviamente. vos al principio, ¿Cuál? lo mencionaste, creo que lo mencionaste digamos, en las cosas que dijiste, la propiedad, Mm. digamos. Los hombres, lo hablaste en esto de apropiarse de los Sí, cuerpos. sí, que es una forma de la Sí, esclavitud. sí, la que es una cosificación. una cosa. Digamos, En la esclavitud las personas eran cosas y el amo pero podía hacer lo que quería con las cosas, hay una inclusive apropiación. desprenderse de ellas y desprenderse de la vida de ellas, obviamente, ¿no? Pero completamente. Bien, estamos Esto, en eso. sí, esto es así, además hoy también siempre decimos esto y lo remarcamos, la mayor cantidad de delitos que llegan a la casación, digamos, la casación funciona, como vos bien lo dijiste, a nivel provincial, no son de homicidios, no son de robos con armas, son de abusos sexuales intrafamiliares, en donde se repite esto de la apropiación, del marcar esta cuestión de poder del macho en su sentido más, digamos, brutal, exactamente, de imponer el patriarcado, donde lo más básico, que es la libertad del cuerpo, nada se respeta. Entonces esta apropiación, incluso esta cuestión de quién no es propietario de una mujer,
madre, hija, esposa, novia, ¿no? Yo tengo una madre, no tengo, digamos, hay una compañera y hay una cuestión de apropiación y esto llevado a los extremos. Porque Esto, si no, yo preguntaba por la lógica, porque el a veces, sí. claro, perdón, porque a veces si no, me parece que existe la tendencia, caso de Lucía Suárez, de decir, bueno, son monstruos. Y puede ser que sean monstruos. Digo, ahora, Justifica. inclusive los, claro, pero inclusive los monstruos, porque además es más de uno. Un monstruo puede ser, ¿no? Es difícil ya, pero no importa. 2 o 3 ya se juntaron justo los monstruos, o hay también una lógica. Aunque es un acto monstruoso, es obvio que es un acto monstruoso. Pero no El deja de tener una empalamiento lógica es- detrás. Exactamente. A Pero ver, ahí hay una decisión. Digo, no estoy hablando en básicamente hay términos una de... decisión, claro, decisión hay una decisión, consciente, exactamente. exactamente. Claro. Y lo que el gran mito que acompaña a los delitos, digamos, con las mujeres es monstruos, pasional, digamos, esta cuestión perversa del uso del idioma, adictos, alcohólicos. A ver, no, son hombres asesinando mujeres. Pueden ser adictos, pueden ser jueces, pueden ser mecánicos. Digo, acá no hay Sí, una sí, cualquier cuestión. cosa. Sí, por favor. Son monstruos en lo que hicieron, pero son hombres Claro. que tienen conciencia absoluta de lo que estaban haciendo. No justifiquemos desde ningún punto de vista ningún tipo de homicidio, muchísimo menos, obviamente, el de las La mujeres. doctora nos está dando pie porque justamente el caso que vamos a tratar en el próximo bloque, en el fallo, el tribunal cuando lo condena a Robledo Puig dice algo así parecido. Tenía una mente criminal, era un psicópata, pero comprendía. La criminalidad del acto. Sí, comprendía perfectamente. Sí. Sí. A mí me parecía, yo había traído un fallo que es paradigmático, que nos sorprendió malamente, nos impactó a toda la Fiscalía de Casación cuando lo recibimos. Los otros días lo compartía con Dora Barrancos y me decía, pero ¿de qué siglo es de este? Le decía yo, no solo que es de este siglo, Claro, sino el Dora siglo. Barrancos es historiadora, investigadora del CONICET. Yo la presento ya que fue citada. Claro, gracias. Ella sí. preguntó de qué siglo es. Claro. Digamos, fue... Dora hizo pregunta de historiadora. Hizo pregunta historiadora, pero además de la pregunta historiadora feminista, que no Sí, podía sí, creer que lo que claro. le estaba contando. A ver, ¿por qué saco este fallo? La perspectiva de género no es tener una mirada a favor de un determinado género. No, es interpretar lo acontecido, el hecho sucedido, en este caso delitos, porque lo que estamos hablando es delito, con los instrumentos legales, y vuelvo a hablar de CEDAW, vuelvo a hablar de Belém do Pará, que forman parte de nuestra normativa. Nadie, digamos acá, en esto, el debido proceso es lo importante, digamos, tener en cuenta, obviamente, la inocencia es fundamental. Nadie está pidiendo que haya ninguna cuestión, digo por alguna cuestión discursiva que a veces uno escucha de los hombres, en este sentido. Solo se pide perspectiva de género porque así lo tenemos establecido en nuestra normativa. Este caso que les cuento cortito. Muy cortito, porque además ya no les dejé espacio para el resto, pero bueno, es una tentativa también de homicidio de una mujer, en donde luego 20 y pico de años de violencia, él con una perimetral vuelve a ingresar a la casa, la intenta ahorcar, y la salva sus hijos. La cuestión es que se le pide 18 años y los jueces, no viene a cuestión, no son de este departamento judicial, son del departamento judicial de San Isidro, entienden que hay circunstancias que atenúan, ¿sí?, la condena, se conocen como circunstancias extraordinarias de atenuación en nuestro Código Penal, son, y esto es textual, que la señora dejó de cocinarle, ¿sí?, para dedicarse a escribirse y mantener contacto por Facebook con otro hombre. Esto es lo que atenúa un pedido de condena por la fiscal de 18 años a 4 años y 6 meses. Esto fue escrito por jueces varones en una sentencia del año 2014. ¿Qué argumentaron? Esto. ¿Cuál de las dos cosas? No, esto las dije. Dos. Esto, Las dos que juntas. la mujer... Esas circunstancias, Las dos juntas. Las circunstancias que atenuaban la condena, digamos, para pasarla de 18 años a 4 años, era que la mujer había dejado de cocinarle, luego de 27 años de haber estado casado, para mantener contacto. Por algo será de la dictadura, ¿no es cierto? Parecido. Era una cosa tremenda, sí, por algo será. Eso por algo sea, por algo lo habrá hecho, y por el algo culpable es la víctima. La culpable es la víctima, con toda una totalmente réplica de situaciones. arcaico, ¿no? Claro.
Bueno, pero por eso empiezo diciendo que Dora Barrancos me preguntó de qué siglo qué es. siglo era? Y yo le digo, no, es 2015, Tribunal Oral en O lo sea, ni Criminal siquiera de el San 20, Isidro. del 21. No, El 21 del año pasado. Claro, Del año pasado. Me parecía interesante comentar esto, porque esto todavía hoy lo dice la justicia argentina. Entonces estos son casos que uno queda como impactado cuando los lee, ¿no? Está la musiquita, escucha. La última y muy cortita. Yo ya me callaba. Sí, sí. No, por eso, yo la rompo. La última y muy cortita, si se puede. Hay tipificación de femicidio. Dijimos que no son monstruos. Es decir, está la pena, está la comprensión social, por lo menos de que no son monstruos, o sea que no es algo ajeno a la sociedad. El que mata a una mujer, el que comete violencia contra una mujer, es una persona que anda normalmente por la calle. Sí. ¿Por dónde seguir? Mira, creo que es un trabajo que no debemos abandonar nunca. Creo que digamos, las capacitaciones, la toma de conciencia, digamos, es un cambio cultural en todos los sentidos. Digamos, si seguimos pensando y hoy dábamos una charla de masculinidades en la facultad, si seguimos pidiéndole al hombre que sea el macho cabrío, al nene que juegue con las armas, a la nena que sea sumisa, sutil, que se dedique a cocinar, no vamos a lograr que nada de esto cambie. Creo que tiene que ser un trabajo absolutamente de todas las áreas y, digamos, una definición de política del Estado, de trabajar y de ir erradicando todos los vicios del patriarcado, desde los macros machismos a los micros machismos que todos, claro, que todo el tiempo estamos cometiendo y que tan comúnmente se ven en la televisión argentina, digamos, también. Menos en este programa. Gracias por estar Gracias acá. a Ya volvemos. Del día miércoles y estamos ya en la Brigada de Investigaciones de Martínez. Gran cantidad de gente, gran cantidad de vecinos y de colegas a la expectativa. Hace aproximadamente 3 horas Robledo Puch ha sido detenido. Han escuchado ya ustedes los testimonios. Estamos aguardando la presencia de autoridades policiales y penitenciarias. Cercan el abogado defensor de Robledo Puch y su señora madre. Señora, buenas noches. Acérquese, por favor. Bueno, nosotros queremos decir, el doctor y yo, que Carlito se iba a entregar y iba a venir con nosotros tranquilamente. Y teníamos todas las garantías, que eso es lo que más me interesaba. Que tenga las garantías de que no lo maten, no le tiren algo, ¿no? Y él quería venir con nosotros. Pero se ve que, no sé, estuvo mucho tiempo en la zona, no sabía dónde ir, y lo encontró la policía primero. ¿Se había comunicado él con ustedes telefónicamente? Sí, se comunicó y ahí dijo dónde iba a estar. Perdón, ¿cuándo? Esta noche. Yo no sé, yo pienso que lo que desearía que le den oportunidad de hacer algo bien en la vida, de ser un hombre de bien como él quisiera. Espero que tenga la oportunidad, eso es lo que más me interesa. Petinato, acérquese, por favor. En el momento oportuno. Sí, quería decir que no es culpable de todo lo que lo acusan y todas esas cosas, pero no sé, las pruebas, no tiene la prueba en contra, porque ya ve que el otro muchacho, del que no se habla nunca más, joven Ibáñez, que yo lo he conocido, ya no vive, entonces él no puede decir nada, si fue o no fue. Eso tiene que no es culpable de nada de lo que se le De imputa. nada no, pero de todo tampoco, nunca en la vida. Señora, a su lado tiene al señor Roberto Petinato. ¿Sí? Nos gustaría su opinión. Recién se conoce en este momento. Sí, recién. Bueno, ¿Lo Roberto conocí en la Puch. televisión? Hoy. O ayer. Escuchó hoy el alegato. No estaba, porque Bueno, estuve pero en la la parte tribunal. final, señora. Hoy el señor Petinato hizo un alegato a su hijo pidiendo que... Estamos con lo que veíamos recién, era a Robledo Puch. ¿De cuándo, Quique? ¿72 Sí, decías? 72, y ahí Sí. estaba hablando la madre, y está con Roberto Petinato, padre, Ujú. que estaba en el servicio penitenciario en el momento que lo entregan a la justicia. Y bueno, un documento histórico. Es decir, 44 años después sigue detenido. Pero, Es el más antiguo del sí. país, ¿no? De la provincia del país. Y ahora la Corte bonaerense, creo que por primera vez, sacó un fallo un poquito a favor de Robledo Puch, diciendo más o menos, vayan dándole las condiciones o preparándolo para la libertad. Es algo así, ¿no? Ignacio Nolfi es defensor de casación y
¿Qué tal? Buenas ¿Qué noches, tal? Buenas gracias por noches. estar acá. Por nada. Y queremos que nos explique si es algo así, como preguntaba Quique. Sí, sí, como planteaba el doctor, lo que terminó resolviendo la Corte eran 3 los planteos que se habían formulado en el recurso extraordinario. Uno vinculado a la extinción de la pena por considerar que en Argentina no existen las penas perpetuas y que en virtud de la cantidad de años que había permanecido detenido Robledo Puch, el Estado, para no incurrir en responsabilidad internacional, debía otorgar esa libertad. Otro planteo se vinculaba con la inconstitucionalidad de la accesoria del 52, porque no se olviden que Robledo Puch tenía una imposición de una pena de reclusión perpetua con la accesoria por tiempo indeterminado. Discúlpeme que lo corte, pero estábamos viendo una imagen, recién ahí aparecía Sí. Robledo Puch, un nenito, un nene adolescente parecía. Y sí, han pasado 44 años. 44 años. Ahí están las imágenes del prontuario. Es Del el momento prontuario. que lo entregan. Discúlpeme. Que lo No, corté. por favor. Y por último, un planteo vinculado a lo que era la necesidad de un otorgamiento de menores restricciones en lo que era el cumplimiento de la pena. Este fue el último argumento es el que adopta la Corte y plantea que, en primer término, la accesoria del 52 ya se habría cumplido, lo que ninguno de los jueces anteriores lo La había del dispuesto. 52 es la de Reclusión por tiempo indeterminado. indeterminado, que es cada 5 años. Y que había concluido y que, bueno, lo que debería empezar a realizarse es un análisis técnico-criminológico de la condición de salud mental de Robledo Puch y empezar a excluir ciertos rigores en el cumplimiento de la pena. Es Por decir, ejemplo, ¿cuál sería? por ejemplo, modificar el régimen en el cual actualmente se encuentra detenido, que tiene un régimen cerrado, pasarlo a un régimen semiabierto, un régimen abierto. La Corte lo que da es un abanico de posibilidades, habla de régimen semiabierto, régimen abierto, salidas transitorias y como última posibilidad el otorgamiento de una libertad ¿Cuál sería condicional. la más correcta? Para mí, Sí. para mí la pena se encontraba extinguida, para mí correspondía a disponer la libertad inmediata de Robledo ¿Y hay Puch. riesgo o el riesgo o la pena está extinguida y el principio es ese? Esos son evaluaciones, digamos, Sí. lo que sí dijo la Corte, que todos los informes de médicos, psiquiatras y psicólogos que se han hecho respecto de Robledo han determinado que no tiene un trastorno mental, digamos, en términos legos o vulgares, mejor dicho, que no está loco. Ajá. Sí, que Es decir, porque incluso si que tuviera- el último incidente que tuvo es en el 2001. 2001. La última sanción... Sanción disciplinaria. Claro, En ese la era el cárcel. tema. En la En la cárcel, la última sanción que después fue anulada por una Ujú. revisión judicial, fue anulada esa sanción. Esa sería el último incumplimiento de los reglamentos carcelarios por parte de Robledo Puch. Esa sería la última sanción, es decir, hace 15 años. Y a partir de ese momento es que la Corte empieza a decir que, bueno, que habría sido arbitrario plantear que esta reclusión nunca había comenzado a cumplirse y que por esa situación lo que debe arrancar es un sistema progresivo O sea, la Corte está, del cumplimiento de la pena. lo que hay es una flexibilización o una tendencia o una invitación a flexibilizar. A flexibilizar. Es el cumplimiento del encierro por Bien. parte de Y Usted para, sabe, y para doctor, decirlo, perdóname, una sí, sola sí, cosa, no, Quique. está. Sí. Y para decirlo en francés, nadie quiere poner el gancho directo de una excarcelación, de una libertad. Yo no puedo decir eso, pero el otro día lo hablábamos con mis colegas de la Defensoría de Casación. Yo digo que esté bien o esté mal, yo hablo No, del derecho. no hay que ser ignorante, también uno tiene que reconocer que la sociedad pretende otro tipo de discurso. Lo que hay que reconocer también es que en Argentina no hay penas perpetuas, Sí. que Argentina ha adherido a muchísimos tratados internacionales, uno de los cuales determina la necesidad de la progresividad en la ejecución de la pena, y que el artículo 13 del Código Penal tiene la libertad condicional que se debe otorgar, cumpliendo ciertos requisitos, en las 2/3 partes de la pena. Yo te interrumpí a vos. No, sí. no, y que hay una progresividad, ¿no? Y ahí la Corte recomienda que esté en unas condiciones menos gravosas. Menos gravosas, ¿Usted exactamente. sabe ya, lo han trasladado a algún otro lugar? ¿Está No, en no, uno? no. Primero que la Corte lo que ha dispuesto es un reenvío, es decir, remite las actuaciones a la Cámara Penal de San Isidro. Robledo Puch fue juzgado con el anterior Código Procesal Penal, con lo cual, al ser un homicidio doloso, fue juzgado por la Cámara Penal de San Isidro.
uno de los jueces penales, uno de los jueces de la Cámara Penal de San Isidro es quien es el juez de ejecución, Claro, sí, es igual el doctor Cámpora. igual que pasó con Barreda. Claro, Exactamente, claro. es lo mismo. Veremos, yo creo que estos son los plazos, los desconozco, pero bueno, la remisión debería ser lo más célere posible y deberían en estos tiempos ponerse a actualizar los que son los informes técnicos criminológicos, que los últimos databan del año 2010. Es decir, ya han pasado casi más de 6 años. ¿Él está en Sierra Chica ahora? Él está en la ¿Y unidad qué- 2 de Sierra Chica. ¿Y qué está? ¿En un pabellón especial? Él estaba en el pabellón Estaba en el evangélico en algún momento. estaba en ¿no es el cierto? pabellón evangélico. Estaba allí. Bueno, una de las cosas que se plantea, que es muy interesante ver en el fallo de la Corte, es cuando hacen un análisis de los informes que realiza el servicio penitenciario que hablan de que él no habría finalizado sus estudios secundarios, Sí. no habría practicado ningún tipo de oficio y hacen mención a que tiene una capacidad intelectual superior a la media de la población carcelaria. Pero bueno, tiene conducta ejemplar, no ha tenido ningún tipo de sanción, tiene un oficio, él trabaja en mantenimiento dentro de la unidad carcelaria, así que ciertas condiciones están dadas. Tiene una propiedad, él tiene una propiedad, con lo cual tendría un lugar donde ir. Por supuesto, no se puede, no podemos ser tan ingenuos de pedirle contención por parte del exterior, porque después de estar 44 años privado de su libertad, ya no tiene nadie quien lo pueda contener, además no tiene familia, de manera lógica. Esto no pasa únicamente con personas privadas de libertad durante 44 años, pasa con detenidos de 3, 4, 5 años que la mujer lo deja, que, digamos, que forma una nueva familia y que quedan en una situación de absoluta soledad en una prisión. Ahora, fue un caso emblemático porque, bueno, primero en la época, en el 72, Que yo no había nacido. yo estaba en la primaria, pero Yo tampoco años no después nací. estaba También éramos dos. Yo no había nacido tampoco. la película La Naranja Mecánica, que Sí. bueno, si bien en la Argentina se estrenó mucho después porque estaba Claro, la prohibida, dictadura prohíbe. sí circulaba el libro de Anthony Burgess, donde planteaba asesinar, por placer, que parecía que era como una cosa de ciencia ficción absolutamente. Y acá Robledo Puch fue como que puso en caja a todos, no, miren que lo que dice este hombre en Puede el ser libro, real. porque él mataba, por lo que se cuenta en el expediente, por lo que dice la condena, mataba por placer. Sí, eso es lo que se plantea en la causa principal, que bueno, que adquirió firmeza en el año 95, si no me equivoco. Así que ya es Se puede algo, decir, y algo él- totalmente Pero precluido. mató a compañeros de asalto. Uno de los hechos que se le atribuye es haber matado, asesinado a uno de los compañeros del asalto luego de producido el hecho. Pero bueno, este es el contexto. Yo creo que merece una discusión más profunda por parte de la sociedad. Hoy hablaban de cuestiones de política criminal. Sí. Y la cuestión de política criminal también es saber cuáles son las consecuencias de tener una persona encerrada durante tal cantidad de años, en ciertas condiciones. Es decir, el propio ministro de Justicia ha planteado una situación compleja dentro de lo que es el sistema carcelario bonaerense. Tenemos alrededor de 30. La ministra de Justicia de la provincia, Gustavo El ministro- Ferrari, la exactamente. semana pasada, sí. Bueno, planteó eso, y esto es algo que la sociedad merece una discusión, porque esto es... Ahora, es interesante la discusión. Robledo Puch en esa discusión, ¿es el caso bizarro, el símbolo de lo extraño, o en todo caso debería ser tomado como el extremo de una tendencia? No, es ¿Cuál un de las caso dos cosas? paradigmático. Yo O sea, el creo, extremo de una no nos tendencia sería, en olvidemos todo que, caso. claro, sí, Sí. no nos olvidemos que la libertad condicional de Robledo Puch era a los 20 años, Sí. porque era con el Código Viejo. Ahora en la actualidad, la libertad condicional, según lo que dice el Código, hay algunos que interpretan otro número, es a los 35 años. Sí, pero está la ley más benigna también, ¿no? Bueno, no, 25, Robledo ¿cómo Puch, esto está fuera de discusión, a él por el artículo 2 del Código Penal se le aplica la anterior redacción del Código Penal. Sí, Esta es una situación bastante compleja. Lo Sí, que porque usted planteaba técnicamente de tiene los todo a favor. jueces, Sí. yo no soy juez, no estoy dentro de cada uno de ellos. Seguramente hay una presión por parte de la sociedad respecto de la liviandad en el otorgamiento de excarcelaciones. Yo como defensor de casación, mis colegas de la Defensoría de Casación,
los defensores de primera instancia no advertimos esto. No advertimos No que advierten haya, que haya una liviandad, liviandad en el sí. otorgamiento de excarcelaciones porque se No. ve por la población carcelaria, se ve por las características de los hechos que no hay no quiero hablar de puerta giratoria, no considero que sean tan O sea, no hay benévolos no hay en el puerta otorgamiento de No hay puerta beneficios. giratoria, en todo caso. Yo no la veo, no, O si gira, gira más lentamente de lo que suele decirse. y puede Y ser que sí. porque decíamos el otro día, ¿no? Puerta giratoria y las cárceles están Claro, con el sobrepoblación. cálculo de Víctor Violini de la Comisión Provincial por la Memoria también, o sea, presidencia de la Asociación de Magistrados de La Plata, Comisión Provincial de la Memoria, que ese mismo cálculo es una sobrepoblación en cárceles y comisarías de un 60%. Bueno, Y entonces Claro. la puerta giratoria. No hay puerta giratoria. Ahí no hay. Más bien hay hay, pero no, una puerta no cerrada, vuelve a pero no pulsar. está sí, cerrada. exactamente. No vuelve a sacar. Digo, obviamente, más allá de algún caso, estamos hablando en términos generales. Por Más supuesto. allá de algún o apreciación o error, digo, cualquiera de las dos cosas, ¿no es cierto? No, y además también hay delitos que son excarcelables, hay muchos delitos que no se denuncian, son cifras que se desconocen. Esto es la misma situación se vive en lo que es la violencia institucional, porque también hay que hablar de eso, de lo que es el ejercicio de la fuerza de manera desmedida por parte de las fuerzas de seguridad policial y servicio penitenciario. Hay muchísimos hechos que no se denuncian por temor a represalias. En el caso de la gente que se encuentra de la sociedad, frente a un hurto de un celular en la calle, muchas veces no se realiza la denuncia por todas las trabas que uno tiene para acceder a lo que es la justicia, ¿no? Yo siempre, en su momento cuando teníamos este tipo de conversaciones en la Procuración General, yo siempre transmitía que la política criminal no solamente la marca un fiscal o la marca un juez, la marca un empleado de una mesa de entradas de una fiscalía, de acuerdo a qué relevancia y qué tipo de atención le da a la persona que viene a denunciar. Eso es una política criminal. O sea, si recibe o no recibe. Y de la manera en que lo y de recibe. la manera en que lo recibe. Exactamente. Y si discrimina o no discrimina. Por supuesto, es así. Vuelvo a Robledo Puch, Sí, en los últimos 5 minutos que nos quedan. sí. Para los abogados y para los juristas en general, y para los funcionarios del Poder Judicial, esto es un caso, digo, a todo el mundo le interesa por algún motivo. En el caso de ustedes, el interés, ¿por qué motivo es? Digo, el interés histórico. Ahora me queda claro cuál es el plan de debate, digamos, la sugerencia de debate. Sí, por lo Me menos queda claro lo que eso. uno se plantea como defensor Sí. oficial. Sí, está digamos, claro. Ese es el planteo de Pero uno. digo, para los estudiantes de Derecho, el caso No, y Robledo por Puch, la ¿qué cantidad de significa? años, y pues digamos, va a ser paradigmático por la cantidad de años que ha sido mantenido privado de su libertad. Con un régimen, vuelvo a repetir, en el cual la libertad condicional de él era a los 20 años, tenía una accesoria por 5 y ahí tenía que empezar a lo que era una progresividad en la ejecución de la No hay pena ningún que caso- nunca existió. No hay ningún caso igual Porque en Argentina. esto se tiene que plantear, ¿eh? Claro. No hubo nunca una modificación En las en las condiciones de encierro. cumplimiento de encierro. Ahora, con este fallo de la Corte, ¿qué tendría que pasar? ¿Lo tendrían que llevar a un régimen semiabierto? No sé, por ejemplo, acá a Gorina o a... Sí, hay ¿Tendría que ser hay algo otras así? unidades de la Otras, provincia de bueno. Buenos Aires que tienen régimen semiabierto, en Sierra Chica hay una unidad que tiene un También. régimen semiabierto. Y empezar, primero tienen que actualizar los informes, lo repito, Claro. y a partir Sí, de porque ahí... 6 años es mucho tiempo atrás, ¿no? Exactamente. Y a partir de ahí modificar la forma de cumplimiento de encierro. Vamos a ponernos del otro lado. Vamos a ponernos en los intereses de Robledo Puch. Sí. ¿El cambio de condiciones de encierro lo favorecería o lo perjudicaría en términos concretos? No, lo favorecería. Lo favorecería. Sí, yo no tengo ninguna duda. que Estoy lo pensando de favorecería. acuerdo al lugar donde vaya a caer. Digamos, el típico ejemplo de, yo no sé si ustedes han visto, hay un libro de Stephen King, un cuento de Stephen King que después se hizo película, se llama Sueños de Libertad, en la cual trabaja Morgan Freeman, que demuestra Sí. a una persona que había estado encerrada 50 años, cuando le otorgan la libertad termina suicidándose porque no tenía absolutamente nada. Sí. La progresividad en la ejecución de la pena tiene también por objeto eso, es decir, preparar a alguien que ha sido privado de lo único que puede ser privado, porque eso hay que reconocerlo, que lo único que se puede privar es de la libertad, está prohibido cualquier otro tipo de trato, vaya preparándose para su vida en libertad. Y eso es lo que dice la Corte.
La Corte habla en esos términos, dice... Vayan preparándolo. Porque Exactamente. este hombre se tiene que ir en algún Exactamente, momento. porque las penas a perpetuidad, A perpetua en no Argentina existen. no existen. ¿Y por qué ahora es eso y no antes? En su momento no había llegado, el planteo que había llegado en su momento a la Corte había sido por una conmutación de pena que Sí. había hecho él, pero ninguno de los recursos habían tomado contacto la Corte con esos casos porque lo que había dispuesto era un reenvío a las instancias inferiores para que pudiera tener el derecho a recurso, digamos, una cuestión muy técnica. Y el pero... doctor Nolfi no lo quiere decir, pero es también porque ha tenido un buen defensor ahora. Un buen defensor. Bueno, gracias, muy amable. Gracias por estar acá y por Un la placer. explicación. Gracias. Quique, en la tele nos vamos y nos vemos el jueves que viene, en la tele. Mañana, sí, no, En la tele el miércoles que que viene, Furcio. Y mañana jueves. Mañana estamos jueves en la radio, lo que dijo Quique es lo que yo hubiera querido decir. Chao, muchas gracias. Chao.